Bien, muy buenas tardes a todas y a todos. Sean muy bienvenidos a este ciclo de conversaciones para una ciudadanía global con sentido, organizado por la Fundación SM. Ya desde el año pasado que hemos comenzado este camino y muy orgulloso y feliz de compartir este espacio con ustedes. Mi nombre es Rafael Gómez, yo soy director de la Fundación SM en Chile y desde ya les saludo en este webinar que abordará la educación no formal y sus aportaciones para la ciudadanía global. ¿Por qué la educación no formal? Representa una alternativa, un complemento de la educación formal de las personas a lo largo de la vida. Es un proceso con una clara intención de aprendizaje, bastante más flexible y adaptativo, y que presenta muchos atributos que convergen precisamente con la temática de ciudadanía global que nos convoca. Concibe también, al igual que nosotros en tanto Fundación SM, a la educación como un motor de cambio y transformación. Se desenvuelve desde los propios territorios o contextos y promueve la capacidad crítica y creativa para intervenir de forma proactiva y positivamente sobre la realidad en que vivimos. Y fundamentalmente, la educación no formal se lleva a cabo a través de la acción. Una acción para construir una sociedad mejor, más inclusiva, más justa, y por ello me complace mucho presentarle a este panel que tendremos el privilegio de escuchar y compartir sus experiencias y trayectorias que precisamente están volcadas muy desde la acción. Participan y desde ya le damos la bienvenida a nuestros panelistas. Parto con Chus Morata, ella es de la Fundación Pere Tarrés, es profesora titular e investigadora principal del Grupo de Investigación, Innovación y Análisis Social de la Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés, de la Universidad Ramón Llull, quien nos hablará de los recursos de ocio educativo como espacios de desarrollo y construcción de ciudadanía. Nos acompaña también Diego Fuentes, él es psicólogo de la Fundación Real Sporting de Gijón, y quien se referirá al proyecto Sporting Genuine, la inclusión a través del deporte. Y también les presento a nuestro tercer invitado y panelista, Miguel Gil. Él es profesor especialista de música y formador del proyecto LOVA, la ópera en tanto vehículo de aprendizaje, y que nos va a dar cuenta precisamente de la aplicación que tiene en los diversos contextos donde este se implementa. Previo a dar paso a nuestros panelistas, nada más unos datos en términos de formalidad. Cada uno de ellos tendrá una exposición inicial de 5 minutos, en la cual nos darán a conocer sus proyectos, desde dónde precisamente se concibe, cuál es el espíritu de cada una de estas acciones que ellos están trabajando. Y luego vamos a dar espacio al diálogo entre ellos, sumando también la participación de las preguntas del público. Por eso les invito desde ya a hacer preguntas desde el chat, el cual está disponible. Y también les recuerdo que para recibir la certificación de la Universidad de Comillas, ustedes también deberán responder un cuestionario que va a aparecer también en el chat. Entonces, bueno, dicho esto, Chus, la palabra es tuya y coméntanos en relación a tu proyecto y la propuesta de la Fundación Per Tarrés. Pues hola a todos y todas, y en primer lugar agradecer a la Fundación SM la oportunidad esta de presentar, ¿no?, en este webinar la experiencia, tal como tú decías también, Rafael, ¿no?, de recursos de ocio educativo. Yo concretamente lo haré a través de dos experiencias, que son los centros educativos y los centros de tiempo libre educativo o centros de ocio educativo, que se desarrollan en Cataluña desde la Fundación Per Tarrés y que creemos que contribuyen a la educación para una ciudadanía global con sentido. Estos dos recursos se dirigen a niños, niñas y adolescentes, y su intervención se fundamenta en una visión, yo diría que holística y ecosistémica de la educación. Es decir, abordan todas las áreas de desarrollo de los niños y también se trabaja con todos los agentes de la comunidad, la escuela, la familia, también los recursos sanitarios, los servicios sociales. Entrando en el primero de ellos, el de los centros socioeducativos,
Concretamente, comentaros que son 31 centros que realizan actividades de forma diaria después del horario escolar, con más de 4.000 niños, niñas y adolescentes, de forma prioritaria con aquellos niños que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Y su actividad es llevada a cabo por 381 educadoras. Sus objetivos orientan sobre todo al desarrollo integral de los niños y a dotarlos de recursos fundamentalmente cognitivos, socioemocionales y de ocio saludables, para prevenir y revertir también situaciones de vulnerabilidad que estén sufriendo. Hay una serie de programas que se realizan en estos centros, yo os comentaré concretamente 6. El primero de ellos son los programas de refuerzo educativo, desde una mirada integral, es decir, no únicamente de hacer deberes, sino que trabajan las dimensiones cognitivas, socioemocionales, físicas o psicomotoras. También actividades que se hacen en estos centros de ocio educativo, pues para todo lo que pueda ser la vivencia del juego, talleres, deporte, toda la actividad lúdica en general. Un tercer programa que son los espacios para la pequeña infancia y familia, que son dirigidos a padres y madres con niños entre 0 y 3 años y se les apoya a la crianza positiva de los hijos. Un cuarto programa que es el orientado más a la orientación formativa y laboral de los jóvenes. En quinto lugar tenemos la atención psicológica individual a niños y niñas con trastornos de aprendizaje o problemas de salud mental. Y por último, también todo un programa sobre trabajo con familias, que mediante sesiones grupales se trabaja de cara a que los padres puedan adquirir también unas mejoras a nivel competencial y también para mejorar la convivencia en los núcleos familiares. Todo esto en lo referente a los centros educativos, como una primera experiencia, ¿vale? Pero también os presentaré una segunda tipología que para nosotros es muy importante, que es la de los centros de tiempo libre educativo o de ocio educativo, o que en Cataluña le llamamos SPLAIs. Y son centros y actividades de gran trayectoria histórica y también de mucha relevancia educativa. Desde la Pera Tarrés, esta actividad se desarrolla en 194 centros, en los que están participando alrededor de unos 11.000 niños, niñas y adolescentes, y están acompañados por unos 4.000 educadores. Estos centros actúan fuera de la enseñanza reglada y del ámbito familiar, por tanto también aquí hay un componente muy importante de libertad y voluntariedad por parte de los participantes. Y se realizan dos tipos de actividades durante el año, durante el curso escolar, sobre todo los fines de semana, y ahí fundamentalmente los niños realizan juegos cooperativos, proyectos de aprendizaje-servicio, talleres diversos o actividades culturales, de naturaleza, etc. Y luego también muy importante en la etapa de vacaciones, que se llevan actividades como campamentos, colonias, rutas o campamentos urbanos, campos de trabajo, etc. Aquí hay un conjunto muy grande de actividades y muy diversas. Todas ellas son actividades con una marcada intencionalidad educativa y también con una gran y una clara finalidad lúdica. Aquí en este tipo de actividades también el rol de los niños es central. No son consumidores de actividades, sino que son protagonistas, por tanto definen, ejecutan y evalúan también los proyectos. Y muy importante desde esta perspectiva es trabajar los aprendizajes y las prácticas de la participación, tanto dentro de la propia institución como también en los barrios o en los territorios donde están. Esto por lo que respecta a lo que sería la descripción de estos dos recursos, muy brevemente, ¿no? Pero también me gustaría señalaros algunas aportaciones que creemos, algunos aspectos, concretamente 3, que creemos que estos dos tipos de recursos están aportando a la educación para una ciudadanía global. El primero de ellos, creemos que es la importancia que tienen estos recursos para trabajar tanto con los niños como con las familias la sensibilización social. Es importante, por tanto, ayudarles a todos ellos, ¿no?, a tomar conciencia de los problemas del mundo con sentido crítico y también con esa perspectiva global y local, equilibradamente, para participar de manera proactiva y responsable, ¿no?, en sus sociedades. También, en segundo lugar, estos espacios tenemos también, bueno, evidencias de alguna manera científicas que nos están hablando, ¿no?, que en estos espacios se están desarrollando con gran potencia las competencias laborales y académicas, concretamente las laborales, como por ejemplo el trabajo en equipo. Jóvenes que han participado por estas experiencias acaban adquiriendo estas competencias, ¿no? El trabajo en equipo, la iniciativa, el emprendimiento, la adaptación a los cambios en un mundo tan cambiante como el que vivimos. Y también un ejemplo muy importante de este tema de las competencias laborales es que están acreditando a nivel laboral que estos jóvenes que han pasado y están haciendo tareas de voluntariado también a nivel laboral quedan acreditadas estas competencias. Este dato es importante. Y luego, a nivel de lo que se refiere a las competencias académicas, también hay evidencias que nos dicen que estos niños que pasan por estas experiencias también desarrollan el pensamiento crítico, desarrollan el aprender a aprender como competencia
la autonomía y la conciencia cívica y social. Por tanto, ambas competencias, ¿no?, las laborales y las académicas, nos están hablando de igualdad de oportunidades, por tanto, nos están hablando también de ciudadanía global. Y ya por último, decir que hay una tercera contribución que consideramos que es importante también desde nuestro punto de vista, ¿no? Es todo lo que tiene que ver con la adquisición de competencias de estos niños a nivel de cómo les facilita aprendizajes de movilización social, de activismo político y de educación intercultural, tan necesarios en los momentos actuales que vivimos, ¿no? Entonces, desde las actividades que se realizan, se les permite experimentar, ¿no?, a los niños valores prosociales, de compromiso social para el bien común, y todo esto teniendo en cuenta la voz de los niños en todos los procesos de aprendizaje y de práctica. Y por último, también señalar todos los aprendizajes que cada día son más fuertes, ¿no?, del desarrollo de las competencias interculturales, ¿no? Que los niños sepan moverse en diferentes marcos culturales de referencia y también reconocer que la diversidad es un enriquecimiento y una apertura, ¿no? Estas tres claves me gustaba compartirlas con vosotros porque me parece que son, más allá de describir los recursos, tres claves fundamentales que creemos que pasar por este tipo de recursos de ocio educativo a los niños les fortalece, ¿no?, y les desarrolla también para ser ciudadanos de futuro y ciudadanos también desde una perspectiva global. Y por mi parte, de momento, nada más. Como luego tenemos un espacio para compartir, yo encantada de de preguntas que podáis hacer o comentarios que podamos hacer entre todos, ¿vale? Por tanto, muchas gracias. Así es, muchas gracias, Chus, y gracias por realmente dar cuenta de estos atributos, esta síntesis que nos has dado, que luego profundizaremos claramente. Ahora Diego Fuertes, con el proyecto Sporting Genuine, la inclusión a través del deporte y que vincula precisamente deporte y discapacidad. Diego, adelante. Bueno, muchas gracias por esta invitación y la verdad es que me gustó especialmente el enfoque que iba a tener esta mesa redonda porque me parecía que hoy nos reuníamos aquí también para hablar sobre cómo proyectos que se desarrollan a lo mejor fuera de un ámbito educativo más ordinario, a lo mejor pueden contribuir a transformar la educación de nuestros jóvenes a través de iniciativas que lleven a la reflexión, a la proactividad que es tan necesaria y también a la concienciación sobre la importancia de que con pequeñas acciones puedes mejorar el mundo, ¿no? Yo creo que es un enfoque también muy interesante. En mi caso particular, pues contaros que a principios de 2017 nace la fundación del Sporting de Gijón, un club de segunda división del norte de España, con el objetivo de promover en la sociedad aquellos valores vinculados al deporte en general y al fútbol en particular. El Real Sporting es un club con una larga historia, siendo uno de los primeros clubes españoles y el equipo con el estadio más antiguo de España. Eso ha posibilitado que el sentimiento sportinguista se haya transmitido en varias generaciones, lo que ha derivado en un profundo sentimiento de pertenencia y arraigo de los gijoneses hacia el club. ¿Qué ocurre? Esto conlleva que el reto que supone la creación de un departamento del club destinado a la labor social sea aún más grande, ya que nuestros aficionados pues necesitan sentirse identificados con su club, es parte de su vida y por ello debemos responder con actuaciones que hagan que se sientan orgullosos de su equipo. Entonces, bajo estas premisas, la Fundación cuenta con varias áreas de trabajo, una de las más importantes, el área social, y es ahí donde se integra este proyecto sociodeportivo centrado en el deporte y la discapacidad. Fue uno de los primeros proyectos que creamos en 2017 y tiene como objetivos principales, en primer lugar, favorecer la inclusión deportiva de las personas con discapacidad intelectual, hacer que el fútbol y también el deporte en general sea accesible para ese colectivo, algo que es muy importante en ese concepto de educación inclusiva y de deporte inclusivo, generar también un cambio social y de mentalidad a través de nuestra capacidad para llegar a las personas y dar visibilidad a las acciones. Tenemos esa gran oportunidad y ese privilegio de poder dar ejemplo y conseguir en definitiva una sociedad más justa, ¿no? En definitiva, es un proyecto que nace con un enfoque global e integral, que lo que buscamos es generar un impacto
en el Principado de Asturias, ¿no? Desde su creación, pues hemos ido consiguiendo cada uno de esos objetivos, e incluso yo creo que los hemos ido superando. Y de los 15 jugadores que formaron parte en el 2017 con la creación del proyecto, hemos pasado a 26 que actualmente forman la plantilla de nuestro equipo y que además compite en la Liga Genuín Santander, que es una iniciativa pionera en el mundo destinada a la creación de una liga de fútbol para personas con discapacidad intelectual. Participamos en ella desde el 2018 junto a otros 36 equipos de la Liga de Fútbol Española. Eso pues, es un proyecto que nos ha permitido también acercarnos a las distintas instituciones y entidades que trabajan en nuestra ciudad y también en el Principado de Asturias con personas con discapacidad intelectual. Lo que buscamos es no solo fomentar el deporte en esas entidades, sino también estar cerca de ellas y colaborar en proyectos de forma conjunta que les permitan también desarrollarse y a la vez también tener esa visibilidad que muchas veces se necesita para, insisto, dar ejemplo, ¿no?, a través del deporte. En conclusión, yo diría que el proyecto se ha afianzado en la Fundación y en el club como una de las iniciativas de mayor potencial social y mediático también. Y el impacto que ha logrado a nivel interno, tanto en los jugadores como en el resto de equipos, entrenadores y trabajadores del club, ha sido muy positivo, consiguiendo que todos sean conocedores del proyecto y provocando a la vez un gran interés por saber cómo va, ¿no?, esta iniciativa. Este proyecto lo acompañamos, como no puede ser de otra manera, de investigaciones, tanto con nuestros jugadores como sus familias y también a nivel interno. Para nosotros es muy importante saber qué impacto está teniendo esto a nivel interno en el club y cuánto de importante es proyectos sociales como este para que nuestros aficionados, como decía al principio, se sientan identificados con su club. En definitiva, el reto que afrontamos con estos proyectos sociales es un reto muy ambicioso que conlleva también una gran responsabilidad, pero que sin duda para nosotros día a día cada vez es más motivante. Encantado de poder profundizar en este proyecto más adelante con la conversación que tengamos y nuevamente gracias por la invitación. Fantástico, muchas gracias, Diego. Bien, Miguel, entonces, coméntanos de qué se trata el proyecto LOBA y sus distintas implicancias e implementaciones que tienen los diversos contextos. LOBA, la ópera, vehículo de aprendizaje. Si sois muy aficionados a la ópera, ahora mismo habréis abierto los oídos. Si no, diréis, bueno, ¿de qué va esto? Bueno, este es un proyecto educativo, es un proyecto que nació en Estados Unidos hace 40 y tantos años y consiste, bueno, en realidad fue la idea de dos visionarios que se preguntaron un buen día y en lugar de invitar a los colegios a que vayan a ver óperas y demás, ¿por qué no les dejamos a los niños que hagan su ópera? Y bueno, pues así nació. Hubo muchos profesores que con el impulso nacido en los grandes teatros de ópera de Washington, de Nueva York, muchos profesores se lanzaron a ese reto de hacer que sus niños y sus niñas en el colegio hicieran ellos mismos su ópera desde cero, convirtiéndose en intérpretes, en iluminadores, en escenógrafos, etcétera, etcétera, todas las profesiones de una compañía. Y hubo otros dos, gente con visión, ¿no?, especial. Una profesora de Estados Unidos, Mary Lou McGinn, que se vino a Madrid, al Teatro Real, con una beca, y no vino porque sí, sino porque hubo una invitación de otro visionario, Pedro Sarmiento, que a la sazón estaba trabajando en el Teatro Real de asesor pedagógico y que le invitó a explicar a los profesores aquí en España en qué consistía eso de dejar a los niños hacer, no fuera del horario escolar, sino dentro del horario escolar y como parte del currículum, una ópera, crearla desde cero y representarla delante del público.
Bueno, pues este proyecto, un gran proyecto de proyectos, porque implica muchas actividades y muchos proyectos para conseguir eso, ¿no? Que una clase entera se convierta en una compañía de ópera y genere, cree desde cero su propia obra y la represente. Pues este proyecto que después de darle muchas vueltas, los profesores hemos visto que tiene un gran potencial educativo integral y personal, pues a algunos se nos ocurrió que por qué un proyecto que era educativo y que estaba demostrando durante ya varios años una gran eficacia, ¿por qué no podría ser también un proyecto reeducativo? Y con esa idea nos fuimos a la cárcel de Valdemoro, en Madrid, y se lo presentamos a unos educadores de un módulo terapéutico y les pareció que era efectivamente lo que les faltaba a su programa de reeducación o de trabajo educativo para abandono de las drogas y estar en condiciones de salir al mundo, de salir a la calle en mejor situación de la que habían entrado en la cárcel. Lo único que les faltaba era eso, un proyecto en los que ellos participaran de forma activa, desarrollaran su potencial creativo, desarrollaran sus habilidades, sus posibilidades, no solo delictivas, sino posibilidades y creatividad positiva. Bueno, llevamos 10 años en este proyecto, ya han hecho los diferentes participantes del módulo terapéutico de Valdemoro, ya han hecho sus 9 óperas a lo largo de 9 años consecutivos, han invitado a las familias a verlas, hemos conseguido incluso salir de la cárcel y llevarles al Círculo de Bellas Artes a presentar su obra delante de un público. Creemos que la educación para mucha gente, la educación formal para mucha gente, ha sido algo que ha pasado de puntillas o incluso que ni siquiera ha pasado por ella. Y pensamos que esta era una buena ocasión para hacer una educación formal o informal, llamémosla como quiera. En realidad, este proyecto tiene mucho de informal, incluso dentro de las aulas y dentro del currículum, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se sale de muchas de las formas de dar clase, muchas de las formas de actuar en el aula, pero nos hemos dado cuenta que tiene plena validez en un contexto como el de una cárcel en la que normalmente dicen poco, pero tienen mucho que decir al mundo y mucho que enseñar también. Son personas que han cometido errores y delitos, y hay gente que quiere rehacer su vida, quiere repensar su existencia y quiere aprender cosas que en su momento pues podían haber aprendido y no han aprendido, o no han tenido ocasión de aprender nunca. Entonces, bueno, brevemente, sintéticamente, creo que es un proyecto que debería extenderse, debería hacerse extensivo a todas las cárceles, lo mismo que el proyecto LOBA debería hacerse extensivo a todos los colegios, a todos los centros educativos. Si la misión de la cárcel es reeducar y hacer que consigan entrar de nuevo en la sociedad con una nueva visión, con un nuevo espíritu, creo que este proyecto podría ayudar muchísimo, al igual que ya digo, que la realización del proyecto dentro de las aulas puede ayudar también a cambiar muchos esquemas y una mentalidad que actualmente creemos que por lo menos se está repensando, y podemos ayudar a esa nueva forma de pensar la educación. Estoy abierto a todas las preguntas que seguramente se habrán quedado muchas en el tintero. Todos los días no las hacemos nosotros, o sea que vosotros más aún. Sí, bueno, para comenzar, muy en síntesis, podemos ver en términos de convergencia de los proyectos, cómo a través de la música, del deporte, del tiempo libre, finalmente se está avanzando en este camino de reeducación, como mencionabas, Miguel, y también dar visibilidad, ya sea a los niños, desde los propios protagonistas, como mencionaba Chus, pero también a
a poblaciones vulneradas, en este caso, o invisibilizadas en cierta forma, como pudiesen ser los discapacitados o también precisamente aquellas personas que hoy día viven en situación de cárcel. Podríamos profundizar en términos de cómo han sido los impactos internos, pero una primera pregunta, precisamente en estas poblaciones, en la familia, pero una primera pregunta tiene que ver más bien con el impacto externo, ¿no? ¿Cómo finalmente esto permea a la sociedad en general, a sus contextos? ¿Cómo hoy día el pensamiento crítico o las familias o los padres cambian de mentalidad, o cómo esto permea frente a poblaciones discapacitadas de que precisamente poder incorporarlos dentro de las prácticas o dentro de lo cotidiano, o cómo también tener una mayor sensibilidad frente a los presos y su reinserción social? Finalmente, ¿cómo es la respuesta del contexto de la sociedad frente a los proyectos que ustedes están liderando? Bueno, a mí me parece una pregunta muy pertinente y muy interesante esa que hace Rafael, sobre todo porque es verdad que estos proyectos, bueno, en concreto de los que yo he presentado, ¿no? Este primero que os decía de los centros socioeducativos, tienen una incidencia muy fuerte, por ejemplo, con familias vulnerables, ¿no? Son niños que cuando salen de la escuela van a este tipo de centros que hacen, bueno, estas actividades que os decía, de refuerzo educativo, de hábitos, de tiempo libre. Entonces, ¿cómo permean en la población? Una de las cosas que sí que señalaría es, por ejemplo, se convierten estos centros en espacios de apoyo social para muchas de las familias. Concretamente, en familias, por ejemplo, inmigrantes, que a veces tienen dificultades para conocer este tipo de realidad, de tiempo libre educativo. Hemos comprobado y se ha estudiado a nivel también de investigaciones, como decía antes Diego, ¿no? Pues que tienen unas repercusiones muy importantes que estos niños pasen por estos centros, y también para las familias cómo les pueden configurar unas nuevas maneras de relacionarse a nivel comunitario. Esta sí que es una evidencia muy clave. Y luego otra permeabilidad o otra repercusión e impacto es el tema, como os decía antes, en lo que es la incidencia en las competencias laborales y académicas de los niños. En este caso de los niños más vulnerables, ¿no? O sea, pasar por estas experiencias y por estos centros, al final también les hace competentes, ¿no?, a muchas cosas que si no quedarían relegados de mercado, o también relegados también del ámbito de lo lectivo, ¿no?, de lo escolar. Yo por aquí me diría. Sí, bueno, si seguimos el orden en el que comenzamos, yo destacaría, también a raíz de las investigaciones que vamos haciendo, tres elementos de interés dentro del proyecto, ¿no? En primer lugar, como no puede ser de otra manera, los chicos y chicas que forman parte de esta actividad deportiva. Yo creo que lo que demandan, tenemos incluso de todas las edades, tanto personas jóvenes como ya personas incluso de 40, 50 años que todos conviven en un mismo equipo, ¿no? Yo creo que ellos necesitan sobre todo un entorno facilitador, accesible y sobre todo que perciban que son capaces de hacer bien aquello que se les demanda. Yo creo que una persona con discapacidad suele tener temor a no ser capaz de responder a las demandas que el entorno le pide, ¿no?, por así decirlo. Esto tiene mucho que ver también con la psicología, que es lo que yo he estudiado, ¿no? Y es muy importante el crear un contexto, un ambiente que precisamente genere una serie de conductas, también de pensamientos, de emociones, que generen también un bienestar en esa persona. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con nuestra metodología de trabajo que aplicamos tanto en los entrenamientos como también en los viajes que realizamos por España cuando jugamos las competiciones? Intentamos crear una serie de situaciones, de contextos que precisamente consigan eso, ¿no? Consigan ese bienestar que queremos en estas personas. Luego, como no puede ser de otra manera, también intentamos inculcarles una serie de aprendizajes, competencias, todas ellas que tienen que ver mucho con rutinas de un equipo, de un grupo de personas que interacciona hacia un objetivo común, que yo creo que capacitan mucho a esas personas, ¿no?, que le dan la posibilidad de poder interaccionar mejor con su entorno fuera del deporte. Yo creo que también eso es muy importante. Otro factor, otro elemento protagonista del proyecto
como no puede ser de otra manera, también son las familias. Y las familias yo lo resumiría en una palabra que es agradecimiento. Las familias también tienen mucha incertidumbre, muchas veces no saben realmente hacia dónde dirigir a sus hijos con discapacidad, qué es lo mejor para ellos. Y yo creo que también encuentran en este proyecto un entorno seguro donde sus hijos son capaces de superar ciertos límites, pero siempre con la seguridad de que van a ser capaces de hacerlo con éxito, ¿no? Y de eso es una tarea que nos encargamos nosotros. Y luego otro elemento protagonista son nuestros aficionados y también el entorno que nos rodea. ¿Por qué? Porque, como decía al principio, una de las grandes virtudes que tienen los clubes de fútbol es poder llegar a mucha gente de forma muy rápida y generando también una gran influencia. Entonces, yo creo que eso es un privilegio que debemos aprovechar y siempre intentamos hacer ver que nuestro club de fútbol es capaz de poder ayudar a mucha gente y además con gran eficacia. Entonces, yo diría que esos son los elementos principales sobre los que queremos incidir en este proyecto. Por así llegar, digamos, a concretar un poquito cuál es la incidencia que tiene este proyecto en el mundo que rodea a los presos que lo realizan, vamos a empezar por los más cercanos, que son los familiares. Las familias, después de que sus hijos, novios, maridos, han visto trabajar, subirse a un escenario, cantar, escribir un libreto, ponerse a iluminar, hacer una escenografía a sus seres queridos que están, a los cuales ven de tanto en tanto, y les han visto entrar en la cárcel. Bueno, tengo que decir antes que la mayoría de la gente que trabaja, vamos, que está en el módulo terapéutico con los que trabajamos, son gente que ha pasado por un proceso de drogadicción o de relación profunda con las drogas, ¿no? Las familias que han vivido esta situación jamás se iban a imaginar que sus familiares iban a hacer lo que hacen después de realizar el proyecto. Jamás iban a pensar que fueran capaces de analizar su existencia, de hacer reflexiones sobre su vida pasada y presente y de también relacionarse con ellos de la manera en que ahora mismo se relacionan, ¿no? De manera personal, de manera sincera, de manera también cariñosa, cosa que hasta ahora, hasta ese momento, nunca habían visto. Ese es, digamos, uno de los efectos colaterales, no solo, vamos, uno de los efectos no personales, sino en el ámbito en el que esta gente, en el que esta gente se mueve. Hemos tenido la suerte también de ver a presos que han realizado el proyecto y que han salido en libertad condicional o en tercer grado o en libertad total. Y mantenemos con ellos dentro de las posibilidades. El mundo es muy amplio y las dificultades muchas al salir de la cárcel. Muchos es cuando empiezan realmente a tener su gran lucha por subsistir sin drogas e incluso por subsistir a secas. Entonces, tenemos un contacto con ellos, tenemos un grupo que llamamos Expresión Corporal, a través del cual nos reunimos, comentamos, a través del cual mantenemos un contacto, hacemos un seguimiento absolutamente libre. Hay que decir que tanto Loba en la escuela, que ya a través de todos estos 14 años de vida aquí en España, pues se han realizado más de 400 óperas, más de en otros tantos colegios, centros de toda España y con varios miles de alumnos que han pasado por esto, ¿no? Pues este proyecto que va tomando auge cada vez mayor también fuera del aula, fuera de la escuela, se ha realizado con jóvenes de institutos, se ha realizado con jóvenes de barrios, se ha realizado con, en algunos barrios con niños y adultos conjuntamente.
Es decir, siempre donde hay un grupo humano, el trabajo que se hace en profundidad de creación vale y es totalmente válido. Me resuenan mucho esas actividades que comentaba tanto Chus como Diego, ¿no? Con niños fuera de la escuela o con jóvenes o, en fin, gente con o sin discapacidad. Podemos hablar de muchos de los de la gente a la cual puede llegar y sobre la cual puede influir este tipo de proyectos, pero a mí me gusta decir que una de las principales repercusiones de estos proyectos es sobre la propia gente que lo realiza. He dicho muchas veces que este proyecto parecía diseñado para los alumnos, pero en realidad está diseñado para los profesores. Y si por el módulo terapéutico de Valdemoro ya han pasado más de 100 voluntarios, es un proyecto que se hace voluntariamente sin ningún tipo de apoyo en los colegios y sin ningún tipo de apoyo tampoco en la cárcel, sino basado en voluntariado. Hemos notado que el principal interés y el principal beneficio está en los profesores o en la gente, tanto educadores como actrices, actores, gente que voluntariamente se acerca a ellos. Me decía en una de las salidas que tuvimos de la cárcel Elvira Lindo, dándole las gracias, dice, yo he salido ganando. Y efectivamente los profesores y los voluntarios que hacemos estos proyectos creo que salimos ganando tanto o más que los que lo reciben. Sí, en ese sentido también una pregunta para los tres o quien quiera tomarlo. Hay un comentario respecto a los retos en términos de formación de los educadores o dinamizadores. ¿Cuáles considerarían ustedes que son necesarios de abordar? En términos precisamente de tener esta flexibilidad, de empoderar, de generar esta visibilidad, esta esperanza, estos cambios que ustedes dicen. ¿Cómo ustedes dirían que son precisamente estos retos desde la formación docente o formación de voluntarios? Pues mira, yo también a nivel de retos, ¿no? De cara a los educadores, me parece también una pregunta muy interesante, ¿no? Porque también todo ese ámbito, ¿no? De lo no formal va requiriendo también mucha formación por parte no solamente de los educadores o dinamizadores, sino también por la población en general y por todos los otros agentes. Yo fundamentalmente cuando nos movemos en el ámbito de niños y adolescentes, que tocamos con la escuela, también es muy importante ver que estos educadores y estos dinamizadores tienen mucho que aportar, estos educadores en este caso también sociales o monitores de tiempo libre educativo, tienen mucho que aportar para los cambios en estos niños y las mejoras de sus competencias, ¿no? Entonces yo diría que señalaría algunos aspectos. Creo que una cuestión fundamental es que estos educadores y dinamizadores tienen que creerse y la sociedad tiene que hacer posible que se lo crean, que son figuras importantes y figuras esenciales para la educación. Esto no depende solamente de los jóvenes o educadores que lo tiren adelante, sino una sociedad también y unas instituciones que se lo hagan posible y que realmente valoren que este tiempo tiene una incidencia educativa muy potente. De hecho, muchas investigaciones están dando muchos impactos, en la línea de lo que tú decías, Rafael, impactos también científicos que nos están mostrando la incidencia que esto tiene en el crecimiento y en el desarrollo de todos los niños o adultos, o sea, que pasan por estos espacios también de lo no formal. Entonces, una primera cosa que yo diría es creerse la sociedad y creerse ellos mismos la importancia de este valor educativo que se tiene. También yo creo que es muy importante, por lo menos yo hablo también desde una perspectiva de los niños, niños y adolescentes, pero compartiría mucho lo que decís Diego y Miguel, desde el mundo de las prisiones o de las discapacidades. Creo que este tipo de educadores es importante que combine tres cosas, que combine la técnica. Tiene que ser gente muy preparada a nivel de técnicas y de recursos. A veces es más difícil manejarte en lo informal a nivel de recursos y tener unas buenas cajas de recursos que lo que tienes más estructurado, como son otros ámbitos más reglados. Entonces, hay una formación técnica que creo que es muy clave y esto toca a las universidades, a los centros de formación y a todos los estamentos que de alguna manera están formando. Pero también una formación de autorreflexión, de autoconocimiento, de conocimiento también de lo emocional, es decir, todo aquello que tiene que ver con tu crecimiento personal,
Y una tercera pata, o de alguna manera una tercera línea o eje de formación, que yo diría que es la militancia social o el activismo social, para mejorar también y cambiar contextos y sociedades, ¿no? Yo creo que la incidencia que tiene el tiempo libre educativo u otros ámbitos de lo no formal es muy fuerte a nivel de transformar sociedades, ¿no? Porque estás ayudando también a transformar personas, a transformar paradigmas y formas de pensar, diríamos, ¿no? Entonces, ese trípode, ¿no? Yo diría formación técnica, formación humana o personal y formación también de militancia social o activismo social o de participación política, ¿no? Esas tres cosas yo creo que son fundamentales en una formación de los educadores, a la vez que el reconocimiento y la valoración que tiene este espacio y la potencialidad que tiene que ir creciendo, ¿no? Es muy interesante, Chus, lo que acabas de decir, porque yo creo que resume muy bien precisamente el modelo formativo en estas personas encargadas de también educar a los jóvenes, ¿no? A colectivos que necesitan precisamente de adquirir ciertos aprendizajes. Yo añadiría ahí un elemento que es muy importante, que es la percepción de la responsabilidad por parte de esas personas de lo que supone educar, ¿no? Yo creo que es algo que debe estar también integrado en la mentalidad de esas personas, de esos profesionales. Yo creo, centrando en mi caso concreto de colectivo de personas con discapacidad, lo que caracteriza a este tipo de personas es que para ellas el educador o la persona que les acompaña en cada uno de esos retos que afrontan es una referencia en su vida, es una persona a la que ellos escuchan, ellos siguen, ¿no? Una tendencia natural, ¿no? De ser dependientes también a la guía de esas personas que están a su lado. Entonces, yo creo que eso refuerza aún más ese concepto que digo de responsabilidad, ¿no? Pero yo creo que eso puede tener el peligro incluso de cierta relajación, ¿no? De pensar de que lo estás haciendo bien por el hecho de que esa persona te sigue, ¿no? Yo creo que eso también es importante, que las personas que estamos en este caso al frente de este proyecto seamos conscientes de que la formación es constante, ¿no? Nosotros cada año realizamos formaciones con el fin de constantemente ir adquiriendo habilidades que nos permitan mejorar año a año, ¿no? Yo creo que eso es un elemento también muy importante, ¿no? Esa inquietud, sabiendo que tienes una gran responsabilidad estando al frente de proyectos de este tipo. Yo creo que eso, combinado con lo que dijiste, Chus, son claves que son imprescindibles. En el proyecto de ópera, en el proyecto LOBA, todos los años hacemos formación. Decía Pedro Sarmiento que el proyecto LOBA se nutre de los mejores profesores, de los mejores profesores de la educación primaria o secundaria. Bueno, era su visión, era una visión cariñosa, era una visión muy, muy valorativa, pero también muy sincera. Después de conocer a más de 400 profesores que en estos años se han formado y hacen voluntariamente sin otra aportación que su sueldo dentro de la escuela, un trabajo extra, un trabajo enorme de adaptación de currículum, de coordinación, de estudio, de trabajo de seguimiento de algo que se hace sin libros y se hace en muchos casos con la pretensión de que sean los niños los que vayan creando, sean los dueños del proceso. Y eso es muy expuesto para un profesor que sin ninguna ayuda muchas veces o con la ayuda de un compañero nada más, dentro de su clase se decide a vivir un año, una experiencia que por muy trabajada que esté, por muy contrastada que esté, no deja de ser para un profesor un trabajo y un reto, ya hablabas de retos antes, un reto muy grande. No obstante, por suerte, esta familia, esto nos pasaba a los primeros que empezamos aquí en España, pero por suerte hoy día, ya digo, hay varios cientos de profesores que lo están haciendo y tenemos también una coordinación, una forma de ayudar, una serie de reuniones. Ahora hemos aprendido mucho durante la pandemia, ¿no? A reunirnos con gente del otro extremo del mundo. Y de esta manera nos transmitimos experiencias y nos transmitimos formas de hacer y de pensar.
todos los años, ya digo en verano, ahora mismo se está realizando un curso en Ferrol con otros 20 profesores. Hace 2 días hemos terminado un curso en Valencia con otros 20 y tantos profesores y profesoras de primaria y secundaria, y son gente que se va a lanzar en sus respectivos colegios a realizar este proyecto en sus aulas. Los voluntarios y voluntarias que vienen a la cárcel, que son muchos y que a veces hay que decir que lo que necesitamos es que otras cárceles nos abran sus puertas, porque hay mucha gente que quiere colaborar. Tienen mucho que enseñar desde su propia profesión. Allí han ido, ya digo, escritores, iluminadores, escenógrafos, actrices, cantantes, a explicar su profesión a los internos, y somos muchos también los que ya nos hemos formado en teoría y en la práctica en qué consiste el proyecto de crear desde cero una obra de teatro con música, y son mucha gente, ya digo, las que saben cómo hacer y sobre todo cómo escuchar y cómo dar la voz a los participantes, ¿no? Que es en lo fundamental que se basa este proyecto, más que enseñar cosas, hacer que ellos hagan cosas, ¿no? Y participamos plenamente de esas cualidades que decía Chus, ¿no? Que debe tener el buen educador o el buen visitante de las cárceles también, ¿no? Como han dicho los grandes y las grandes pensadoras del trabajo en cárceles. Pero estamos aprendiendo día a día y reflexionamos mucho sobre lo que hacemos, ¿no? Creemos que es una gran responsabilidad ofrecer unas tareas, unos retos, unas actividades que podremos en algún momento especificar, pero que en concreto en lo que se refiere al Proyecto LOBA podéis encontrar en la página web de proyectoloba.es, todo tipo de explicaciones, de detalles, de dinámicas que se hacen para crear compañía y de actividades que se realizan para que los niños y las niñas, o los adultos en nuestro caso, sean capaces de construir su propio trabajo, su propia obra original. Gracias, Miguel, por la dirección web, porque de hecho hay una pregunta en términos de, desde el chat, que estaban deseosos de conocer esta actividad y si se podía ofrecer o realizar dentro del proyecto de reeducación. O sea, hay un interés ahí de implementarlo en el sistema penitenciario que mencionaron, de modo que cualquier cosa acudan a la página web. Y también otra pregunta que hace alusión al proyecto LOBA en términos de cómo opera un poco más concreto precisamente esta articulación con las escuelas, dentro de la educación normada, en tanto proyecto educativo artístico que, como lo mencionas, claro, va más allá de lo artístico, sino que es una forma de vivir finalmente. En las escuelas, ¿cómo opera esto? Aparte de la página de proyectoloba.es, se puede encontrar cuestiones mucho más concretas, mucho más prácticas, muchísima documentación de estos últimos años en la página de Operanitenciaría. Operanitenciaría o operanitenciaría.blogspot.com. Lo podemos poner en el chat tranquilamente. Pero concretando un poquito, ya digo que es difícil explicar un proyecto que se realiza durante todo un año, explicarlo en unos minutos, pero podemos decir que la clase, al convertirse en una compañía de ópera, dedica a lo largo de cada semana, dedica de 5 a 10 horas a la realización del proyecto. Diréis, ¿y de qué lo quitan? ¿De matemáticas? ¿De lengua? No se quita de ningún sitio. Se integra las áreas del currículum, se integran dentro del proyecto. En el proyecto hay multitud de ocasiones para dar conocimientos de matemáticas, conocimientos de lengua, fundamentalmente de lengua. Daos cuenta que hay que crear un libreto, hay que crear unas canciones, unos poemas, hay que hablar de historia, hay que hablar de biografías, hay que hablar de personajes, hay que hablar de
de muchas de las cuestiones que forman parte del currículum de lengua de cualquier centro y de cualquier país. Pero aparte de eso, hay muchos conocimientos de informática que hay que poner en marcha, en práctica, por ejemplo, para las relaciones públicas, llegar a todo el mundo que queremos llegar, a través de las redes sociales, a través de las diferentes aplicaciones. Y quien dice eso, pues dice otros elementos del currículum. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que los profesores que se meten en este lío tienen que hacer un trabajo importante de adaptación del currículum al proyecto y adaptación del proyecto al currículum. Daos cuenta que se realiza tanto en primaria de los primeros cursos como en secundaria. En cada área existen sus diferentes elementos curriculares que hay que tocar, y los profesores que se deciden implementar este proyecto en sus aulas hacen las adaptaciones necesarias para que no solo no pierdan, sino salgan ganando cuestiones del aprendizaje formal y cuestiones de aprendizaje personal. Muchas gracias. Bueno, en el chat están las direcciones web, tanto del proyecto LOA como de la ópera penitenciaría, como mencionabas precisamente. ¿Ustedes qué dirían a propósito también de la pandemia? Probablemente dicen, o los que tenemos esperanzas en que la educación hoy día cambió, que hay otra sensibilidad de leerlo. ¿Cómo ustedes ven esta implicancia, sobre todo en sus propios actores, en términos de generar mayor vínculo comunitario versus un modelo probablemente más individualista y competitivo? ¿Ustedes ven proyección desde sus distintos ámbitos? ¿Cuáles son los desafíos que podría cruzarse hoy día? Bueno, en Latinoamérica, estoy hablando desde Chile, todavía son muy fuertes los resabios, o sea, aún no hemos pasado la pandemia, junto a otros elementos también políticos, sociales, que también tienen cierta intensidad también en la región, pero que también nos hablan de desigualdad, de discriminación, de no visibilidad frente a poblaciones vulneradas. ¿Cómo ustedes proyectan finalmente sus ámbitos de acción y cómo está finalmente, no sé, la sensibilidad social para recibir precisamente estas propuestas que ustedes formulan desde sus propios espacios? ¿Se ve algo que debiese tener más fuerza? ¿Y cómo se les escucha finalmente? Hacemos ronda otra vez, si queréis. Pues, a ver, yo estaba pensando, ¿no? Desde el ámbito de los niños, ¿no? De los centros de tiempo libre educativo, y también de los centros socioeducativos, de estos centros que os comentaba también, ¿no? Que han sido de población muy vulnerable, que es de población muy vulnerable, que los efectos de la pandemia han sido fuertes, ¿no? Entonces, ha hecho replantear muchas cosas, ha hecho replantear a los propios centros y a los propios educadores maneras de hacer, y después también yo creo que también se han podido convertir en buenos interlocutores, ¿no? ¿Por qué? Por varias cosas. Yo, al menos desde la experiencia que nosotros tenemos y también desde algunas investigaciones que hemos ido haciendo en relación a todos los efectos de la pandemia en el ámbito del ocio, ¿no? Por un lado, ha generado nuevas formas de trabajar en red que posiblemente antes no estaban o no estaban tan conseguidas, porque nos ha obligado, ha sido una necesidad, nos ha obligado, pero bueno, bienvenida haya sido la obligación, o sea, porque también nos ha puesto a lo mejor con unos clics importantes de decir que nos necesitamos todos, que la escuela necesita a los centros de tiempo libre y a los centros donde están atendiendo a estos niños que a veces es infancia vulnerable y requiere de mucha atención también fuera de la escuela. Y también cómo han tenido que conectarse servicios sociales, en el caso de Cataluña, ¿no? Servicios sociales con servicios sanitarios, por ejemplo, todos los temas también de prescripción social, programas de prescripción social, que son programas donde a niños, ¿no? Que necesitan determinada atención, también adultos, pero niños que necesitan atención, porque viven aislamiento, soledades, etcétera, se les anima desde el mundo sanitario a participar en actividades de ocio o comunitarias.
Con lo cual aquí estamos, yo diría que un primer tema, al menos desde nuestra experiencia, es que ha activado sistemas de trabajo en red. Servicios sociales, culturales, de ocio, de escuela, etcétera. Este yo creo que es un primer logro. Que ojalá se quede activado y trabajemos mejor, trabajemos con más calidad en este sentido. Luego también yo creo que ha puesto en evidencia que muchos niños no tienen acceso ni a las nuevas tecnologías, acceso, bueno, a todos los mecanismos y los sistemas que se requieren ante una situación como la que nos ha producido la pandemia, ¿no? Y la necesidad también de la comunidad, ¿no? O sea, la comunidad se ha hecho fuerte en el sentido de cómo ha articulado en los barrios, ¿no? Las ayudas mutuas y también las ayudas entre iguales, ¿no? Entonces, en ese sentido también, yo creo que ha visibilizado que hay muchos, en el caso mío, imagino que Miguel y Diego podéis hablar desde vuestra perspectiva también, ¿no? Pero en el caso de los niños y adolescentes, ha visibilizado que hay muchos niños con unos niveles muy, muy fuertes de dificultades, de falta de acceso y también de acceso a todo lo que pueda ser la vivencia de un ocio también saludable y positivo, ¿no? Y una tercera cosa, y con esto acabaría respecto a esto, yo también creo que ha puesto en evidencia la importancia que tienen estos centros por su flexibilidad y por su adaptabilidad. Han inventado lo no inventable, los monitores y los educadores de tiempo libre. Han inventado lo que no estaba escrito. Porque han inventado recursos, se han acercado de formas diversas, han ideado nuevas actividades. Es decir, ha hecho un replanteamiento que también en la escuela y también en otros ámbitos. Pero desde el ámbito del ocio también, porque hay una flexibilidad metodológica muy alta, ¿no? No hay currículum a priori, entonces también hay unos niveles de adaptabilidad y de flexibilidad muy altos. Bueno, se han reinventado formas de hacer, pedagogías nuevas también que se han tenido que activar. Bueno, yo en ese sentido creo que con todo lo duro que está siendo todo este proceso, bienvenidos a algunas cosas que nos puedan poner en evidencia que algunas cosas son posibles, ¿no? Y que se pueden mantener también a nivel pedagógico y a nivel educativo. Yo por ahí diría. Sí, yo en mi caso específico dentro del colectivo de personas con discapacidad y en concreto en este proyecto deportivo, pues hombre, claramente a raíz de las limitaciones derivadas de la crisis sanitaria, nos vimos realmente muy mermados en cuanto a las acciones que podríamos desarrollar, esa es la realidad. Una entidad deportiva y social como la nuestra, pues, y en esta actividad en concreto nos quitas el campo y el balón y realmente nos quitas prácticamente todo lo que tenemos para poder ofrecer a esas personas que tenemos en la actividad todos aquellos beneficios, ¿no? que la actividad pues conlleva. No obstante, sí diría que tiene o ha tenido elementos, no sé si llamarlos positivos, pero sí que nos han servido para poder seguir creciendo a pesar de la dificultad. Yo creo que en primer lugar ha sido que todos hemos valorado más lo que teníamos. Yo creo que cuando nos lo quitan nos damos cuenta del valor que tiene aquello de lo que antes disfrutábamos. Y en este caso yo creo que nos ha servido para eso, tanto a nosotros, al club como a las familias. Luego también yo creo que ha evidenciado la necesidad del deporte. Yo creo que al final la sociedad reclamaba, ya no solo en este caso de las personas con discapacidad, sino de niños, jóvenes y personas adultas y además también personas mayores, de lo necesario que es el deporte y la actividad física para la vida de la gente, ¿no? Yo creo que era algo que parecía que era muy obvio, ¿no? En la vida pues tenemos el deporte, el ejercicio, pero que cuando nos lo quitan, insisto, nos damos cuenta de lo necesario que era, ¿no? Y lo necesario que es. Y luego también yo creo, centrando otra vez en el colectivo de las personas con discapacidad, yo creo que también ha evidenciado las dificultades que tiene este colectivo, no solo para acceder a actividades deportivas, sino para desarrollar una vida en normalidad. Nosotros tenemos tanto personas que tienen entornos familiares muy bien estructurados, pero otras personas que desgraciadamente algunos incluso no tienen familias o están tutelados porque precisamente pues, no tienen un entorno familiar adecuado, ¿no? Y han tenido que sufrir especialmente las restricciones derivadas de la pandemia. Yo creo que esas tres cosas para nosotros ha sido especialmente reveladora esta circunstancia, ¿no? del COVID. Y yo insisto en que, hombre, ha sido una dificultad. Yo no la llamaría cosas positivas, ha sido una situación compleja, pero sí que
han sido elementos de aprendizaje que nos pueden ayudar a seguir creciendo en el futuro. Bueno, como podéis imaginar, en la cárcel la brecha digital no se ha notado porque no tienen acceso a Internet, no lo tenían antes y no lo tienen ahora. Pero efectivamente el COVID y la situación de confinamiento para ellos ha sido una doble cárcel. Ha sido la cárcel que tienen habitual, más el hecho de que los familiares no pudieran acudir, de que los voluntarios no pudiéramos acudir, etcétera, ¿no? ¿Cómo hemos soslayado esta dificultad? Pues para todas las cosas hay alguna solución o alguna alternativa. Pues les hemos enviado a través de los formadores y funcionarios que regularmente les atienden, les hemos enviado vídeos, les hemos hecho preguntas, les hemos pedido escritos, les hemos pedido poemas, les hemos pedido avanzar sobre el proyecto, en la creación de personajes, en el escrito de monólogos, de diálogo, etcétera, ¿no? Y bueno, y les hemos estado enviando nuestro ánimo pues casi a diario a través de los formadores que tienen en el módulo. Los niños y niñas en los colegios que estaban haciendo el proyecto, pues lógicamente han visto, como todo el mundo, han visto la gran dificultad que supone relacionarse con normalidad. La gran dificultad, no poderse relacionar con normalidad. Este proyecto es un proyecto de mucho contacto, es un proyecto de mucho hablar en directo, de mucho contarse cosas, de mucho reflexionar en común, hacer dinámicas de proximidad y, lógicamente, de todo eso ha habido que adaptarlo a una situación de distanciamiento social, de mascarillas, de no verse la cara y de estar. Si ya en un aula normal, reglada, digamos, la dificultad ha sido mucha porque independientemente de que se hicieran las clases más o menos dinámicas, pero ha sido una dificultad importante añadida, pues imaginaos en un proyecto en el que se forman grupos constantemente, subgrupos, tienen que hacer actividades, pues eso, de contacto y de reflexión continua, ¿no? Pues ha sido una dificultad importante. Hemos visto además que una cosa que debería de continuar, que es que reducir la ratio ha sido eminentemente positivo. Gracias a eso se han podido hacer grupos burbuja, en muchos casos, gracias a eso se ha podido atender a las dificultades de los niños y niñas con menor acceso a la informática. Gracias a eso se ha podido también hacer un seguimiento de las situaciones tanto personales, familiares como curriculares, ¿no? Sería una lástima que esto no continuase, porque este aprendizaje es uno de los pocos que deberían, de los muchos quizá, que deberían de calar hondo y de hacernos pensar que la educación tiene que ser mucho más personalizada, más individualizada. Entonces, bueno, estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento de Chus, que debería de desarrollarse más también la actividad no formal dentro de los colegios y en los ámbitos de barrio y demás, ¿no? Porque también de esa forma se podría reducir el número, la cantidad de horas que se pasan los niños dentro de la escuela haciendo lo mismo en muchas ocasiones y pudiendo hacer otra serie de cuestiones absolutamente necesarias que no se consideran dentro del currículum. Bien, estimados y estimadas, muchísimas gracias por su participación. En honor al tiempo, estamos un poco pasados, ¿no? Debemos de finalizar esta conversación, este webinar, en todo nuestro reconocimiento por la flexibilidad que hoy día han tenido, que siempre han tenido y que hoy día esto yo creo que ha sido aún más. Y entender precisamente este contexto dificultoso en términos de aprendizaje y de poder potenciar finalmente el trabajo en red. Estamos trabajando
todos desde distintas veredas para ello, y desde ese punto de vista nuestro absoluto reconocimiento en la construcción de este vínculo más comunitario, precisamente con el espíritu de cuidarnos entre todos y construir una ciudadanía más armoniosa entre todos. Así que muy buenas tardes, los dejo. Les agradezco muchísimo la participación nuevamente y les reitero a nuestros participantes complementar el cuestionario que está en el chat y recibir la certificación de este espacio. Con eso, bueno, damos por finalizado este encuentro. Muchísimas gracias a todos y espero vernos muy pronto. Adiós. Gracias a vosotros. Gracias. Adiós, que les vaya muy bien. Igualmente.